Dios te bendiga, Iglesia Centro de Formación Espiritual. Tu pastor, Adonis Castillo, aquí desde casa. Y ya han pasado 8 días en el cual estamos todos en cuarentena desde casa. Y algo hemos aprendido, y es que no estamos solos, hemos sentido el respaldo del Señor. Hemos visto cómo Dios nos ha unido en la oración, en la búsqueda, en la santificación, y podemos ver al pasar de los días cómo Dios sigue hablando a nuestras vidas, cómo Dios sigue manifestándose de una manera extraordinaria, y hemos sentido su respaldo, hemos sentido la confianza depositada en Él, en manifiesta en medio de la adversidad. Hoy traigo un tema de una reflexión muy importante, muy interesante en este contexto en el que estamos viviendo, y es alejados del temor y confiando en el Señor. ¿Por qué digo alejados del temor? El temor y el miedo que se siente en este episodio en el que estamos viviendo como iglesia. Y yo entiendo que cada vez que encendemos los televisores, vemos en las redes sociales, todo lo que hay es miedo, hay pánico, hay mucha gente atemorizada. A veces hay gente que han salido de control, o sea, hay mucho pánico en todo el ambiente. Y no solamente República Dominicana, el mundo entero está sufriendo con gran temor este tipo de enfermedad, de virus que está azotando todo el mundo. Y es como un común denominador en todos los medios, cómo se revela este tipo de acontecimiento, y esto trae a la persona el pánico, el temor. Y como yo vengo a decirte en esta hora, alejados del temor, y esto trae confianza en el Señor al mismo tiempo. ¿Por qué te lo digo? Yo quiero compartir un texto bíblico y está en primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús leemos: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con los amalecitas habían invadido el Negueb y atacado a Siclag, destruyéndola e incendiando. Y el verso 2 dice: también se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. El verso 3 dice: cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas. Y el verso 4 dice: se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. ¿Cuántas veces el pánico, la desesperación, el problema, la dificultad te ha causado tanto dolor y has llorado tanto en la presencia del Señor y has dicho, pero ¿qué es? ¿Por qué ha venido tanto problema, tanta dificultad? Y has llorado que te has quedado sin fuerzas. Y el verso 6 dice: David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, me encanta esto, puso su confianza en el Señor. Y el verso 7 es un verso trascendente en este tipo de escenario. David estaba atribulado, estaba en medio de una crisis. Se habían llevado a su esposa, a sus hijos, a su gente como prisionero.
Y dice que se puso a llorar hasta quedarse sin fuerzas. Y dice en el verso 7, registra el texto, y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, el efod era un tipo de vestidura, de vestidura que utilizaban los sacerdotes para orar, para hacer peticiones delante del Señor. Y el verso 8 dice, refiriéndose a David, consultó al Señor. Fíjese lo que hace David en medio de la crisis, en medio de la dificultad, cuando todo está por derrumbarse, cuando todo cuando no hay, la situación es adversa, cuando los vientos son contrarios, cuando todo no te sale bien, cuando el problema viene, cuando la dificultad viene, cuando hay pánico, cuando hay miedo, cuando las cosas no te salen como a veces te suelen salir. Esto es interesante, esto es muy importante, porque dice el texto que David mandó a buscar el atuendo que utilizaban los sacerdotes. Y este atuendo era un símbolo de que él iba a presentarse delante de la presencia del Señor, iba a solicitar, iba a consultar a su Dios. Y el verso 8 dice, consultó al Señor y le preguntó, ¿debo perseguir a esta banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor entonces le contesta a David y le dice, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Yo me imagino que en este tiempo difícil como el que estamos viviendo, cuando viene la dificultad, ¿qué estamos haciendo? Y la iglesia ha entrado, que es lo más adecuado, es lo que verdaderamente nos manda como líderes, como cristianos. Lo que hizo David es lo correcto, buscar la presencia del Señor, preguntarle a Dios. Y Dios le contestó a David lo que debía de hacer. Consulta a Dios. Y nosotros como iglesia hemos entrado en una jornada de oración y hemos visto cómo Dios nos ha respaldado. Hemos visto cómo Dios nos sigue hablando. Hemos visto cómo Dios habla en nuestras vidas. Hemos visto la unidad de la iglesia. Hemos visto que Dios algo quiere decir y está diciendo a la iglesia. Entonces, es tiempo de que nosotros nos pongamos este atuendo que requirió David para consultar a Dios. Y hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir buscando la dirección de Dios. Consultar a Dios, buscar a Dios en medio de la dificultad. Buscar a Dios. ¿Qué Dios quiere hablar? ¿Qué Dios quiere decir? ¿Qué Dios quiere revelar a nuestras vidas? Y como estamos en medio del pánico y del temor, traigo otro verso que quiero utilizarlo como otro verso, cita bíblica que quiero utilizarla como paralelo en esta reflexión. Y es el primer libro de Juan, su capítulo 4, desde el verso 17 al verso 20. Pero quiero enfatizar el verso 18 primera de Juan, capítulo 4. Dice, donde hay amor, no hay miedo. Fíjate bien lo que dice. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Y el apóstol Juan, quien escribe esta carta, note esto, Juan era
el único de los discípulos que había caminado con Jesús que quedaba con vida. Era el único de los apóstoles que quedaba, ya un anciano. La tradición dice que tenía aproximadamente de 85 a 90 años cuando escribe esta epístola. Y todo lo que le había acontecido a sus compañeros de ministerio, a los discípulos que habían caminado y presenciado y andado con el maestro, era muerte, era persecución, era vientos contrarios. Todos sus compañeros habían muerto, lo habían matado. Y Juan le está diciendo que donde hay amor no hay miedo. ¿Quién es Juan? Juan es el discípulo amado. Juan conocía, había tenido esa relación con el maestro muy cerca. Y Juan está diciendo, si hay amor no hay miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Juan, hablándole a una iglesia que le escribe, no a una iglesia específica, sino en sentido general, la epístola fue caminando de congregación en congregación para, número uno, fortalecer a los cristianos en medio de la crisis, afianzar su fe y que tuvieran confianza en el Señor. ¿Qué es lo que Juan le estaba diciendo? Juan le está diciendo y nos dice también a nosotros: el dueño de la iglesia, el dueño de nuestra vida, nos ama. Por eso, nosotros como hijos de Dios, si Él nos ama, no hay que tener temor. El temor, échalo fuera. Hay confianza en el Señor. Y cuando hay confianza en el Señor, le estamos diciendo a Él, tú tienes el control. Le estamos diciendo a Él, en ti yo estoy seguro, en ti yo estoy confiado. Entonces, iglesia, no tengamos temor porque Él nos ama. Y es claro el texto. El amor en cuanto al conocimiento que tenemos del Señor, que Él nos ama, eso va a echar todo espíritu de temor. Y vamos a caminar una vida cristiana conforme, confiado, agradecido del Señor, que no va a cuestionar nuestra adoración a Él, no va a nosotros a disminuir nuestra relación con el Señor, porque hay un momento de crisis. Cuando la iglesia está confiada, cuando la iglesia reconoce la trascendencia del amor de Dios hacia nosotros, caminamos en fe, caminamos confiados. Estamos seguros, estamos agradecidos de que Él está obrando, que en medio de la dificultad Él está obrando. Y el apóstol Juan le escribe a esta iglesia, a cristianos que están siendo perseguidos. Y quiero terminar con un fragmento de una carta a una persona. En el siglo II se escribe aproximadamente, a finales del siglo II, se escribe una carta muy famosa, que es la carta a Diogneto. Y este tipo de carta es un tratado apologético en defensa de la fe, que va dirigido hasta este hombre. No se sabe quién era, pero se asume que era alguien importante en la sociedad. Y se le escribe esta carta a una persona que quería saber quiénes eran los cristianos del año aproximadamente 158 después de Cristo. Y este tal Diogneto parece que había preguntado acerca de quiénes eran los cristianos. Y en su carta dice que habían cosas que le llamaban de ellos, sobre las creencias, el modo de vida de los cristianos. Y hay una de las preguntas que él se hace en la carta que dice: ¿cuál es ese Dios en el que ellos tanto confían? No lo puedo entender. Los odian y ellos aman. Y fíjese el juego de palabras que utiliza.
¿Cuál es esa religión a la que ellos profesan? ¿Quién es ese Dios? Porque le hacen mal, ellos hacen bien. Lo persiguen y ellos viven su vida como que nada está pasando. Y es el mismo espíritu que debe de tener la iglesia de hoy. Si hay persecución, si hay crisis, si hay amenazas, si hay pánico, si hay miedo, la iglesia debe de estar confiada. La iglesia debe de estar en fe. La iglesia debe de estar agradecida de su Dios. No debemos de hablar el mismo lenguaje que habla el mundo. Nuestro lenguaje es diferente. Es un lenguaje de fe. Es un lenguaje que hablamos de esperanza, de ánimo. Muy contrario a lo que habla el mundo. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso y nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Cuando conocemos a Dios, conocemos su amor, entonces echamos fuera el temor, porque vivimos una vida confiada, agradecida de que Él es nuestro Padre y que nada nos va a faltar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y hago esta oración por ti en esta preciosa noche. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Ayúdanos, Padre, a poder tener esa confianza absoluta en tu amor hacia nosotros. Reconocemos, Dios, que el miedo, que el pánico es un común denominador en estos tiempos. Pero ayúdanos, Señor, a caminar en fe, regocijados en medio de la crisis, regocijados en medio de la adversidad. Reconocemos, Dios, que tú tienes el control. Por Jesús te pedimos estos favores. Amén y amén. Dios te guarde y Dios te bendiga.